esta parte no te debe de causar confusión. Aquí lo que provee es que la clase del 13 y la clase del 1 son iguales. Nada más utilicé que el 13 es de esta forma. Porque en la clase del 1 están todos los múltiplos de 6 más 1. Bueno, si el 13 es de esa forma, eso quiere decir que el 13 está aquí. Y efectivamente, el 13 está en la clase del 1 porque 13 está relacionado con 1, porque 13 menos 1 es un múltiplo de 6. 13 menos 1 es 12, y 12 es 6 por 2. Entonces, esto es cierto. Esto quiere decir que 13 está relacionado con 1. 13 está relacionado con 1. Ahora, esta es la prueba de que las dos clases son idénticas. Déjame bajarle tantito. Esto que está aquí es la prueba de que estas dos clases son idénticas. ¿Sí? Y esto que está aquí, bueno, pues simplemente esta es la definición de lo que es una clase de equivalencia, y aquí lo desarrollamos un poquito, nada más. ¿Sí? Dime si ya te quedó un poco más claro. Ok. Entonces ahora voy a lanzar otra pregunta, otra duda que me surge al estar estudiando este ejemplo. En un principio encontramos estas 6 clases. Las clases de equivalencia de estos elementos de mi conjunto. Encontramos la clase de equivalencia solo de estos elementos de mi conjunto, solo de estos, ¿verdad? Y ahora se me ocurrió, voy a encontrar la clase de equivalencia del 13. ¡Chin! Ya la conocía, porque la clase del 13 y la clase del 1 son, la clase del 13 y la clase del 1 son la misma. Entonces, se están repitiendo las clases, se están repitiendo. ¿A qué se debe eso? Y además, otra cosa, estas clases que están aquí, la del 0, 1, 2, 3, 4, 5, esas clases, ¿cómo sé que son distintas? ¿Cómo sé que son distintas? Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Entonces, a ver, voy a borrar esto. Voy a verificar que la clase del 13 y la clase del 1 son la misma, pero entonces tengo otras interrogantes. Cuando ustedes lean las notas que les envié hoy por la mañana, se van a dar cuenta de algo. Algo que ya habíamos comentado en alguna clase anterior. Creo que fue la clase pasada. Y lo que habíamos comentado es lo siguiente. Déjenme mojar mi trapo. ¿Qué calor está haciendo?
Entonces, a ver, quiero que chequen lo siguiente. Quiero que chequen que el 0, la clase del 0, o más bien que el 0 no está relacionado con el 1. Que el 0 no está relacionado con el 2. Que el 0 no está relacionado con el 3. Que el 0 no está relacionado con el 4 y que el 0 no está relacionado con el 5. Aquí lo que estoy haciendo es, a la relación le estoy llamando C desde un principio. Le llamé C. Entonces ahora lo que estoy haciendo es tacharlas para indicar que no está relacionado. ¿Sale? ¿Por qué 0 no está relacionado con el 1? Denme la respuesta. Porque son conjuntos ajenos. No. Dime por qué el 0 no está relacionado con el 1. ¿Cuál es la definición de la relación? ¿Cuándo dos enteros van a estar relacionados? Vele ahí arriba. Allá arriba dice, ¿cuándo dos enteros van a estar relacionados? Cuando su diferencia cuando dos enteros van a estar relacionados, cuando su diferencia es un múltiplo de 6. ¿Estamos? Haz la diferencia entre estos dos, entre el 0 y el 1. Claro que no es un múltiplo de 6, ¿verdad? 0 menos 1 es menos 1 y menos 1 no es múltiplo de 6. 0 menos 2 tampoco es un múltiplo de 6. Lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa acá. ¿Sí? Esto me está diciendo que la clase de equivalencia del 0 es distinta de la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3, la clase del 4 y la clase del 5. Esta clase es distinta de todas las demás, ¿verdad? Ahora, pasa lo mismo el 1, ahora voy con el 1. El 1 no está relacionado, ya pregunté con el 0, pero yo digo que el 1 no está relacionado con el 2, el 1 no está relacionado con el 3, el 1 no está relacionado con el 4 y también el 1 no está relacionado con el 5. Eso también es obvio porque 1 menos 2 no es un múltiplo de 6. 1 menos 3 es menos 2, no es un múltiplo de 6. 1 menos 4 es menos 3, no es un múltiplo de 6. Y 1 menos 5 tampoco es un múltiplo de 6. Esto lo que quiere decir es que, aquí lo voy a anotar, por lo tanto, como el 1 no está relacionado con ninguno de estos, quiere decir que la clase del 1 es totalmente distinta de la clase del 2, la clase del 3, la clase del 4 y la clase del 5. Es distinta de todas esas clases, ¿verdad? Ahora vamos con el 2. Noten ustedes que el 2, ya pregunté el 2 con el 0, el 2 con el 1, ahora sí el 2 con el 3. También el 2 no está relacionado con el 4. También el 2 no está relacionado con el 5. Y eso también es evidente, eso también es obvio, porque 2 menos 3 no es un múltiplo de 6. 2 menos 4 es menos 2, no es un múltiplo de 6. 2 menos 5 es menos 3, no es un múltiplo de 6. Eso se traduce en que, por lo tanto, la clase del 2 es totalmente distinta de la clase del 3, de la clase del 4 y de la
clase del 5. Ahora vamos a otras dos. Ya estudié el 0, el 1, el 2, ahora voy con la clase del 3. Ya pregunté si el 3 está relacionado con el 0, ya sé que no. Ya pregunté si el 3 está relacionado con el 1, ya sé que no. Ya pregunté si el 3 está relacionado con el 2, ya sé que no. Entonces ahora me falta preguntar si el 3 está relacionado con el 4. Por supuesto que no, porque 3 menos 4 es menos 1, y eso no es un múltiplo de 6. También el 3 no está relacionado con el 5, y también 4, 5, y hasta ahí se acaba. Y eso quiere decir que la clase del 3 es totalmente distinta. Por lo tanto, la clase de equivalencia del 3 es distinta de la clase del 4 y de la clase del 5. Y por último, puedo decirte que 0, 1, 2, 3 seguirá el 4. El 4, ya pregunté si 4 está relacionado con el 0, ya sé que no. Ya pregunté si el 4 está relacionado con el 1, ya sé que no. Ya pregunté si el 4 está relacionado con el 2, ya sé que no. Ya pregunté si el 4 está relacionado con el 3, ya sé que no. El 4 con el 4 sí, pero el 4 con el 5, por supuesto que no, porque 4 menos 5 es menos 1. Eso no es un múltiplo de 6. Y de aquí lo que concluyo es que la clase del 4 es distinta de la clase del 5. Así. Entonces observo, con esto que acabo de escribir, aquí abajo, lo que concluyo es que las clases que están aquí arriba, las que habíamos encontrado, estas clases que habíamos encontrado hace rato, o desde la clase pasada, estas clases que habíamos encontrado, estas sí son distintas. Esas 6 clases de ahí arriba sí son distintas. Ahora me doy cuenta con lo que borré hace rato cuando encuentro la clase del 13. La clase del 13 ya la conocía porque ya probamos que es la clase del 1. Entonces aquí está pasando algo raro. Se empiezan a repetir las clases, ¿sí? Por lo menos estas 5 son distintas. Estas 6 que están aquí arriba, todas son distintas. Aquí está la justificación. ¿Tienen preguntas? No. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Primero, tengo una sospecha. La sospecha que tengo es que estas clases que encontré aquí arriba, yo creo que ya son todas, porque cualquier otro entero que yo dé, su clase de equivalencia debe de ser una de estas. ¿Cómo vamos a probar eso? Fíjense en lo siguiente, les tengo que recordar algo que vamos a estudiar. ¿Puedo borrar esta parte de aquí abajo? Voy a borrar.
Esto que les voy a decir es algo que vamos a estudiar con detalle, seguramente en el siguiente tema. ¿Sale? Fíjense ustedes. Fíjense ustedes. Voy a pensar en los números naturales. Ya saben quiénes son los números naturales. 1, 2, así hasta infinito. Esos son los números naturales. Y por supuesto que en los números naturales tengo dos operaciones. Operaciones, pues, la suma y la multiplicación. Son las operaciones fundamentales. La suma y la multiplicación. Son las buenas. Suma y multiplicación. ¿Qué puedo hacer aquí en los números naturales? Pues prácticamente eso, sumar y multiplicar, pero no puedo restar, no siempre puedo restar. Estoy diciendo, no siempre puedo restar. Quiere decir que a veces sí puedo restar. 7 menos 3, estoy restando dos números naturales, lo que me da es un número natural, pero si yo quiero decir 15 menos 18, estoy restando dos números naturales, pero no, el resultado no lo sé, aquí no lo tengo. Aquí no lo tengo. No siempre puedo restar. Entonces, este es su conjunto de sus operaciones tienen efectos. No siempre las puedo llevar a cabo. No puedo hablar de inverso aditivo, suma de un número con el inverso aditivo de otro. No lo puedo hacer. Tiene un problemón los números naturales. No siempre puedo multiplicar, siempre puedo sumar, pero no